¿Qué tal? Bienvenidos a su canal. Les agradezco por estar aquí, por el favor de su atención. Llevamos este discipulado evangelístico del Nuevo Testamento en esta lista de reproducciones desde Mateo. Hemos llegado hasta el libro de Judas y nada más nos falta el libro de Apocalipsis. Y vamos a hablar hoy acerca del libro de Judas. El libro de Judas lo escribe Judá, el hermano del Señor Jesús. ¿Por qué razón lo escribe el hermano del Señor Jesús y no lo escribe otro Judas? Los Judas más destacados en la Biblia son los que nos marca Judas, el traidor, el que vendió al Señor por las monedas de plata. Y este no pudo ser porque después de que fue crucificado el Señor, a escasos días, él mismo se ahorcó, se quitó la vida y murió. Entonces, prácticamente es imposible que él haya escrito. Por eso hago el hincapié de que murió, de que no pudo haber escrito este libro de Judas. Posteriormente se creyó por muchos años que había sido el apóstol Judas, también conocido como Judas Tadeo, pero este apóstol, si ustedes se dan cuenta o se informan hoy a través de muchos escritos en Google, libros y demás, podemos destacar inclusive filósofos de diferentes corrientes religiosas, teólogos, a pesar también de la Iglesia Católica que mucho tiempo creyó que se trataba de este Judas, hoy ha recapitulado y ha dicho que no pudo ser así porque el apóstol Judas murió entre el año 35 y el año 40 y este libro fue escrito entre el año 80 al año 90 después de Cristo. Entonces ya estaba muerto también el apóstol Judas, conocido como Judas Tadeo, y el único Judas que nos marca las Sagradas Escrituras es Judas, el hermano del Señor, como nos los marca en el libro de Mateo 13:55, que dice de la siguiente manera: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Bueno, ahí nos estamos viendo esa parte. También esto mismo se escribe en el libro de Marcos 6:3 y nos dice: ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Bueno, aquí habla del nombre de sus hermanos. Ya hemos visto que el libro de Jacobo o Santiago también fue escrito por un hermano en la carne del Señor Jesús. Entonces vemos en el libro de Hechos 1:14 y dice lo siguiente, que a pesar de que estos hermanos no lo siguieron estando en vida el Señor Jesús después de su resurrección, ellos le siguieron, se convirtieron y fueron predicadores, fueron obispos, fueron pastores de estas iglesias en aquellos lugares de Jerusalén y diferentes puntos de la primitiva iglesia. Como lo dice en Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Entonces vemos que sus hermanos también ya en esta iglesia que nació como fundamento cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, también los hermanos del Señor Jesús ahí estaban, entre ellos Judas. Bueno, dice la palabra de Dios que el libro de Judas es muy importante para nosotros hoy porque fue escrito sobre el fin de los tiempos hasta el fin de la era de la iglesia. Nos habla sobre todo de la apostasía en los tiempos venideros. Judas escribe que las malas obras son prueba de la apostasía. No puede haber buenas obras en un hombre que es apóstata. Ha apostatado la fe en Cristo Jesús y nos exhorta a luchar por la fe porque dice que hay cizaña y trigo. Falsos profetas están en las iglesias y los santos están en peligro. Judas es un libro pequeño pero muy importante, digno de estudio, ya que fue escrito para nuestros tiempos, para que estuviéramos en cuidado, estuviéramos en alerta de los falsos profetas.
Dice en ese resumen que hice por aquí, según el versículo 3, Judas estaba ansioso, pero sin embargo, al escribir acerca de nuestra salvación, él nos enfoca el tema en luchar por la fe. Esta fe encarna todo el cuerpo de la doctrina cristiana, enseñando por Cristo y luego transmitiéndola a los apóstoles. Después de que Judas advierte contra los falsos maestros, en el versículo 4, nos aconseja sobre cómo podemos tener éxito en la guerra espiritual. Aquí está la sabiduría en la que nos iría bien aceptar y adherirnos a nuestra manera de vivir para cuidar nuestra salvación en estos últimos tiempos. Vemos que Judas nos marca que hay maestros corruptos, como en aquellos tiempos también los hubo. Nos da el ejemplo de los israelitas, cómo fueron hombres que no buscaron de Dios y siguieron a falsos líderes, a falsos maestros, a falsos profetas. También nos da el ejemplo de los ángeles, cómo se rebelaron contra el Señor siguiendo a un falso maestro, a un hombre que, un ser que buscaba solamente su gloria, que buscaba, apostató, queriendo sentarse en el trono de Dios. También nos habla de Sodoma y Gomorra, cómo fue que ellos quisieron también buscar su propia gloria, buscar sus propios placeres, sus propios deleites, y esto los llevó a un juicio y a una destrucción. Nos habla también de Caín, cómo fue que Caín, a pesar de que mató a su hermano, no se arrepintió, fue y construyó una ciudad donde todos los hombres eran malos, donde todos los hombres buscaban sus propios concupiscencias, sus propios intereses, y se olvidaban de la voluntad de Dios. También nos habla de Balaam, cómo fue que siendo un profeta de Dios, apostató de la fe en Dios, y él quiso tener para sí las riquezas, lo que se le había ofrecido, los bienes monetarios que se le había ofrecido por maldecir al pueblo de Israel, y así buscó la forma de una y de otra manera para llegar a su objetivo humano y material. También nos habla de Coré, cómo es que lo siguen a este falso hombre que se levanta contra Moisés, y cómo es que el pueblo se encamina hacia este hombre trayéndoles prejuicios y trayéndoles la muerte en el desierto. También nos habla posteriormente en Ezequiel, nos da los textos y nos hace la anécdota de Ezequiel 34:2, que nos dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. También nos da a entender lo que nos da Proverbios 25:14, que nos habla de las nubes sin agua. Dice que son como nubes y vientos sin lluvia. Así es el hombre que se jacta de la falsa liberalidad. O sea, que solamente busca su bien propio, pero es como una nube que no lleva agua y como un viento que prácticamente no lleva fuerza, porque el interés de esas personas no es legítimo. Nos da también el texto de Isaías 57:20 y nos dice: pero los impíos son como el mar en la tempestad, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No aprovechan nada bueno, nada limpio, sino que contaminan a todos los que están al lado de él, al lado de estos falsos profetas, estos falsos apóstoles, estos falsos maestros que han apostatado de la fe en Cristo Jesús. Nos da textos para que nosotros ya ahora en el Nuevo Testamento veamos que así como en el Antiguo Testamento hubo hombres, hubo seres que se rebelaron contra Dios, como en el caso de Satanás y estos ángeles que le siguieron, también en el Nuevo Testamento, también en el tiempo de la gracia, seguirán estos malos espíritus, estos malos deseos,
en los cuales nosotros tenemos que afirmarnos en la fe en Cristo Jesús para no ser movidos por estos aires de doctrinas falsas, como nos dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 2:1, y nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, sus falsos engaños, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no duerme. Bueno, sabemos que hay un castigo para ellos, pero el Señor, a través de su Santo Espíritu que dirigió esta carta, escrita por Judas, nos explica y nos incita a que nosotros no decaigamos en la fe, de que nosotros nos cuidemos de estos falsos apóstoles, de estos falsos maestros, como nos dice en 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y en esto conoceráis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, nos habla de esas características de la apostasía. También, por último, 2 de Timoteo 3, dice: también debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Bueno, vemos que esta carta nos habla específicamente de la apostasía, del tiempo que tenía que venir y de este tiempo que estamos viviendo nosotros. Esta carta fue escrita entre el año 80 y el año 90 después de Cristo. Es una carta muy pequeña, pero es una carta muy eficiente en nuestra vida espiritual. Dice en esta palabra, hay una, por último, en el 24, dice en el Judas 1:24, porque nada más es un capítulo y son 25 versículos, nos dice de exología: y en aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potestad, ahora y por todos los siglos. Amén. Nos habla de que estar firmes y no tener el espíritu de apostasía es darle la gloria, la honra, la alabanza solamente a ese Dios sabio y a ese Dios único, como lo dice en el 25, el cual es nuestro Salvador y el cual es
la potencia de nuestras vidas. Bueno, de esto nos habla el libro de Judas, un libro pequeño, lo pueden leer ustedes para que vayan adentrándose más en este texto. También dice amonestaciones, exhortaciones, del 1 al 18 al 23. Entonces es un libro muy corto. Dios les bendiga, los espero en el libro de Judas. Ojalá podamos platicar más acerca del libro de Judas para terminar este discipulado evangelístico del Nuevo Testamento. Dios les bendiga en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.